tal? Buenos días, muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva charla. Como mencionaba el doctor Bertaza, en esta oportunidad voy a abordar un tema que nos pareció realmente de interés, de cara incluso hacia las declaraciones juradas de personas humanas que están próximas a vencer, y son los datos fiscales de los contribuyentes en poder de la AFIP. Bueno, ¿qué sabe AFIP de nosotros? Acá les comparto en pantalla una frase de un ex titular de AFIP del año 2015, donde manifestaba: sabemos cuánto ganás, cuánto gastás, y cuando lo determinemos, no solo vamos a preguntarte por operaciones puntuales, sino que vamos a preliquidar tus impuestos. En realidad, esto es justamente lo que ha ido haciendo la administración fiscal a lo largo de estos últimos años, intensificando los cruces de información, y ha ido tendiendo a este sistema de preliquidación de impuestos, como podemos verlo plasmado hoy, por ejemplo, en el libro IVA Digital. Entonces, como mencionaba recién, el fisco ha ido intensificando sus funciones de control, fiscalización y recaudación. Para esto ha sido fundamental la generalización de la utilización de herramientas tecnológicas e informáticas que permite realizar controles cruzados de información que es aportada por entidades privadas, por organismos estatales e incluso, obviamente, por el propio contribuyente. Entonces, el fisco cuenta con una gran cantidad de datos brindados por los agentes de información, ya sean declaraciones juradas presentadas, inspecciones de sujetos vinculados al contribuyente, cruces de información entre distintas bases de datos, como puede ser, por ejemplo, los datos que obran en el registro de la propiedad inmobiliaria o los registros de propiedad automotor. Tiene información sobre consumos de tarjetas de crédito, información que obtiene de intercambios realizados con otros fiscos. Recordemos que existe el régimen de información financiera de sujetos no residentes. También a veces surgen inconsistencias en regímenes de retención y percepción que prenden una señal de alarma. Información brindada por los administradores de consorcios, la facturación electrónica, entre otros. Entonces, vemos que hay una gran cantidad de regímenes de información, y sin intención de adentrarme o abordar o mencionar todos ellos, quería dejar listados, simplemente como material de consulta, algunos que son los que habitualmente se utilizan y que nos podemos encontrar o que podemos obtener información cuando confeccionamos las declaraciones juradas. Tenemos, por ejemplo, el régimen informativo del Z, que es el que tiene que ver con compraventa de automotores y vehículos usados, el COTI, para transferencia de bienes inmuebles. Existen regímenes de información sobre expensas, contribuciones para gastos y otros conceptos análogos, que son los brindados por, básicamente, los administradores de consorcios o los responsables de barrios cerrados, clubes de campo. Régimen informativos de donantes y donatarios, consumos relevantes, esto tiene que ver con los consumos de servicios públicos, luz, agua, gas, teléfono, tanto fijo como móvil. Regímenes de información de locación de inmuebles, regido por la resolución 4933. También tenemos regímenes de información sobre la actividad financiera, de transporte de caudales, operaciones de descuentos de documentos, operaciones con instrumentos o contratos derivados, y también otros regímenes de información vinculados con bienes registrables. Al principio mencionaba automotores usados y motos, transferencia de inmuebles. También tenemos el ZAE, que es la transferencia de aeronaves usadas, y transferencia de embarcaciones y maquinarias agrícolas. Y por último, un régimen que, si bien ya hace varios años que se encuentra vigente, que es el de participaciones societarias, en los últimos años se incorporó, producto de las modificaciones introducidas por la ley 27260, el registro de entidades pasivas del exterior, regulado por la resolución 4697. Bueno, entonces yo ahora donde nos quiero situar es de cara a las próximas declaraciones juradas de personas humanas. Bueno, como decimos hasta ahora, el fisco tiene una gran cantidad de información, y creo que es un buen momento para sacar un buen provecho de esa información que ya cuenta el fisco, y nos puede servir de guía en algunos casos, por ejemplo, donde el propio contribuyente no nos provee toda la información que estamos necesitando, o tal vez para algunas cuestiones que pudieran haberse pasado por alto.
Voy a mencionar algunos y después vamos a adentrarnos o mencionar algunas particularidades de los que me parecieron más interesantes. Acá tenemos, por ejemplo, aportes en línea. Sabemos que en este caso los empleados pueden consultar los aportes y contribuciones de la seguridad social y obras sociales. El servicio cuenta corriente de monotributistas y autónomos, donde se pueden consultar las categorías en las cuales se encuentra inscripto o categorizado, mejor dicho, el contribuyente. Es posible verificar qué periodos se encuentran pagos, cuáles están impagos, y también nos brinda información histórica del contribuyente, comprobantes en línea, permite consultar en un periodo de tiempo determinado y volver a imprimir los comprobantes emitidos por el contribuyente a través de este servicio. Mis comprobantes, un servicio, si se quiere, complementario a comprobantes en línea, pero nos permite ver comprobantes emitidos y recibidos. Ahora, en un ratito voy a hacer alguna mención a esto. El sistema de cuentas tributarias, que es un servicio que tiene, la verdad, muchas funcionalidades, pero todos sabemos que aquí podemos consultar los anticipos que ingresó el contribuyente, si tiene algún anticipo impago, cuáles son los saldos a favor que va a poder utilizar para compensar otras obligaciones fiscales. También ahí mismo podemos ver si el contribuyente tiene alguna deuda intimada o si se ha iniciado juicio de ejecución fiscal. El sistema registral, que engloba todos los datos formales, si se quiere, del contribuyente, inscripción en impuestos, altas, bajas, en distintos regímenes. Y luego tiene un servicio que es interesante, que es relaciones con otras quits, que lo vamos a ver en un ratito nada más. Servicio de transferencia de bienes muebles registrables, acá tiene que ver con lo que era el ZETA, el ZETAE, transferencia de inmuebles, a través del cual se realizan la solicitud de COTI, el servicio CIRADIC Trabajador, que también todos conocemos, donde no solamente el empleado vuelca ahí aquella información para que el empleador pueda tomar en cuenta al momento de practicar la liquidación de la retención del impuesto a las ganancias, sino que también el propio empleado puede consultar y bajar el formulario 1357, que le va a servir en oportunidad de confeccionar su declaración jurada. Información sobre personal de casas particulares, cuáles son las relaciones laborales registradas, el domicilio en el cual se desarrolla, se pueden confeccionar los recibos de sueldo y demás información vinculada a personal de casas particulares. Luego tenemos el servicio Nuestra Parte, este lo vamos a ver ahora un poco más en detalle. El servicio Mis Retenciones, podemos consultar, sabemos las retenciones impositivas y retenciones aduaneras. También voy a hacer una mención en un ratito a este punto. Bueno, y yendo ahora a lo que es el servicio Nuestra Parte. Este servicio Nuestra Parte se implementó allá por el mes de agosto del año 2016 con motivo del dictado de la ley 27260 de sinceramiento fiscal. En esa oportunidad, el fisco lo que hizo, puso a disposición del contribuyente, a través de este servicio, cierta información que tenía vinculado a activos no declarados del contribuyente o demás activos. Y lo que buscaba era una suerte de inducción, ¿no? Una campaña para que el contribuyente, en cierta medida, se diera cuenta que el fisco tenía datos sobre su situación tributaria y lo invitaba a regularizarlo mediante la adhesión al sinceramiento fiscal. El servicio Nuestra Parte está estructurado con tres grandes secciones. La primera es la información anual, luego tenemos evolución patrimonial y por último tus beneficios. En lo que tiene que ver con la información anual, nosotros podemos consultar por cada periodo fiscal. Por ejemplo, hoy vamos a liquidar periodo fiscal 2021, nos vamos a posicionar en información anual del 2021, pero también podríamos consultar años para atrás. Recordemos que esto se implementó con el blanqueo, por lo tanto tenemos información desde esa fecha. Podemos consultar, si estamos por ejemplo en el 2021, consultar la declaración del periodo fiscal anterior, ver la información que se fue cargando en los distintos rubros. El sistema nos va a mostrar información sobre automóviles e inmuebles, en el sentido de si se tratan de compras o ventas que se produjeron en ese ejercicio. Luego nos va a mostrar información o la posición al 31 de diciembre de depósitos en dinero, plazos fijos, títulos públicos, información sobre compraventa de moneda extranjera,
comprobantes emitidos o recibidos, esta información la va a mostrar por subtotales separadamente por tipo o clase de comprobante. También información sobre derechos reales, por ejemplo, si se constituyó alguna hipoteca, información sobre consumos de tarjeta de crédito, de débito, información relevante para la liquidación del impuesto cedular, información financiera del exterior, que esto tiene que ver con lo que mencionaba hace un rato de intercambio de información con otros fiscos, información sobre expensas y las remuneraciones declaradas por el contribuyente como empleador. Acá les menciono como empleador porque, como veíamos hace un rato, la información sobre remuneraciones como empleado o bien la podemos obtener de aportes en línea o a través del servicio CIRADI. En lo que tiene que ver con la evolución patrimonial, tiene distintos rubros: bienes personales, ganancias, relación de dependencia monotributo e información sobre deudas. Y por último, sinceramiento fiscal, tus beneficios, según cuál haya sido la conducta del contribuyente respecto al sinceramiento, nos vamos a poder encontrar con una u otra opción. ¿Sí? Sinceramiento fiscal, confirmación de datos del artículo 85, recuerden que era el caso de aquellos contribuyentes que no se habían adherido o que no se adhirieron al blanqueo, pero si presentaban esta declaración jurada de confirmación de datos, accedían al beneficio de tapón fiscal, igual que aquellos que habían sincerado. O contribuyentes que no hicieron ni un año otra cosa, con lo cual consignará que no hay beneficios. Bueno, así cuando nosotros ingresamos al servicio Nuestra Parte, nos vamos a encontrar con esta pantalla. Acá podemos ver las tres secciones que les mencionaba bien diferenciadas: información anual, evolución patrimonial y sinceramiento fiscal, tus beneficios. En lo que tiene que ver con la evolución patrimonial, en bienes personales el sistema lo que nos va a mostrar es el comparativo a nivel de valores absolutos del total de bienes, ya sean grabados o exentos, en el país o en el exterior. Este servicio se nutre de la información brindada en las 4 últimas declaraciones juradas presentadas. ¿Sí? Fíjense que acá abarca periodo 2017 a 2020. También el sistema, en base a sus valores absolutos informados por el contribuyente, establece relaciones porcentuales de variación y también indica, en el caso de que el contribuyente no haya presentado la declaración jurada, o si se produjo una variación de uno a otro año superior al 1000%, eso el fisco lo marca obviamente como una señal de alerta. Depende del contribuyente, es decir, según el impuesto en el que esté inscripto, o por ejemplo si tiene cuentas en el exterior, o si un año abrió una cuenta en el exterior y envió dinero hacia la misma, va a ser el tipo de información que nos va a mostrar el sistema. Yo acá les estoy tratando de mostrar en las distintas pantallas las distintas situaciones con las que nos podemos encontrar. Por ejemplo, acá tenemos información sobre operaciones cambiarias. En este caso se trataba de un contribuyente que abrió una cuenta en el exterior en el año 2019 y envió dinero del país hacia el exterior. Entonces esta información aparece como movimiento neto de formación de activos externos. En otros casos, el sistema nos muestra el total de tenencias en moneda extranjera en el exterior, cuáles son las disminuciones de fondos que se produjeron, y también establece una relación porcentual. Acá vemos también, nos muestra la información de 4 periodos fiscales, pero lo que tiene que ver con información del exterior tiene un poquito de... También lo que tiene que ver con la evolución patrimonial de ganancias, nos pasa lo mismo. Vamos a ver la información comparativa de los últimos 4 años, renta de fuente extranjera, argentina, grabada, exento, y las relaciones porcentuales que establece el sistema, marcando nuevamente si existe alguna señal de alerta por una variación muy significativa o en aquellos casos donde el contribuyente no presentó la declaración jurada. También nos muestra información sobre aquellas personas que son empleados en relación de dependencias y o se encuentran adheridos al régimen simplificado. Por ejemplo, acá podemos ver los ingresos brutos comparativos de este empleado y a su vez este se encuentra inscrito en monotributo, entonces nos van a brindar la información sobre en qué categoría se encontraba inscrito en cada uno de estos periodos. También el sistema nos muestra una evolución patrimonial de las deudas en base a las declaraciones juradas de ganancias presentadas, como pasaba también con las rentas y los bienes, estableciendo estas relaciones porcentuales que mencionaba hace un rato nada más.
Ahora pasemos a lo que es la información anual. La información anual, ahora vamos a liquidar periodo fiscal 2021, me posiciono en ese año y el sistema me va a mostrar distintas opciones o distinta información. Fíjense acá, por ejemplo tenemos una persona donde nos muestra información sobre inmuebles, títulos públicos, depósitos de dinero en el país, plazos fijos, información para el impuesto cedular, comprobantes electrónicos emitidos y recibidos, consumos con tarjetas e información financiera en el exterior. Y en esto es lo que me quiero posicionar ahora un segundito. Fíjense, si bien el fisco paulatinamente va obteniendo mayor cantidad de información, lo que tiene que ver con la información del exterior tiene una suerte de delay. ¿Por qué? Fíjense, yo me paro el año pasado, periodo fiscal 2020. Cuando en ese momento yo, en el año 2021, accedí al servicio a nuestra parte, la información disponible 2020 que tenía es la que muestro en la parte izquierda de la pantalla. Sí, fíjense, depósitos en dinero, compra-venta, impuesto cedular y comprobantes electrónicos. Cuando yo consulto esta misma información para el periodo 2020, pero lo hago ahora en el 2022, me aparece un nuevo icono que es información financiera en el exterior. Es decir, esa información que no tenía disponible cuando hice la declaración del 2020 me va a aparecer ahora. Pero cuando nosotros ingresamos al servicio, fíjense que si bien se encuentran listadas las cuentas bancarias que tiene el contribuyente, el saldo que nos muestra el sistema es al 31 de diciembre del 2019, es decir, el fisco cuenta con la información, pero viene con cierta demora. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, si ahora ingresamos para liquidar el periodo fiscal 2021, para este mismo contribuyente van a aparecer listadas las cuentas que tiene en el exterior, pero el saldo que nos va a mostrar el sistema es el 31 de diciembre del 2020. Sin perjuicio de ello, es importante que nosotros consultemos el sistema porque este es un sistema, como veíamos, dinámico, ¿sí? Incluso el fisco ya ha empezado a poner a disposición del contribuyente información del periodo fiscal 2022. Y la tercera sección del servicio a nuestra parte, que era sinceramiento fiscal, los que mencionaba recién, según cuál haya sido la conducta o qué fue lo que hizo el contribuyente ante la ley 27260, será el tipo de información que va a brindar el sistema, si se adhirió al, digamos, si se adhirió al blanqueo, si no se adhirió y presentó la confirmación de datos, o si simplemente no hizo ni una ni otra cosa y por lo tanto no poseerá los beneficios de esta ley. Bueno, ya dejando el servicio a nuestra parte, vayamos a lo que es el servicio web Mis Comprobantes. Este servicio la verdad es muy útil, me permite consultar tanto los comprobantes emitidos como recibidos, no solamente facturas, sino que también tickets, notas de débito, notas de crédito, en un periodo de tiempo determinado. La limitación que tiene, si se quiere, el sistema es que no me permite consultar por un periodo de tiempo superior a un mes. Entonces, si yo quiero consultar todo un año, voy a tener que ir haciendo consultas parciales. Y el sistema, la información que me muestra, es el detalle, los datos formales del comprobante. Es decir, yo no puedo levantar e imprimir el comprobante o una copia del comprobante real que se generó en ese momento. Sin perjuicio de ello, la información o los resultados que arroja el sistema se pueden descargar en distintos formatos, Excel, PDF, y esto la verdad es bastante útil, sobre todo cuando se baja en Excel, que permite manejar o bueno, procesar un poco esta información. Más allá de eso, también me permite no solamente listar los comprobantes de un determinado mes, sino que también buscar información específica de un tipo de comprobante o de un proveedor. Como vemos acá, por ejemplo, en este caso yo estoy compartiendo la impresión de pantalla de comprobantes recibidos, donde yo puedo elegir el rango de tiempo, en este caso estamos accediendo al periodo máximo que es de un mes, puedo seleccionar o no el tipo de comprobante, entonces en base a los filtros que vaya poniendo va a ser la información que me va a brindar el sistema. Esto, por ejemplo, a veces estamos confeccionando la declaración jurada de un contribuyente, nos falta la información de los pagos de la medicina prepaga. Bueno, si nosotros podemos consultar este servicio, vamos a poder acceder a cierta información que nos va a ayudar a ir armando un poquito a veces la suerte de rompecabezas en la que se termina convirtiendo una declaración jurada.
Otro de los servicios que mencionaba al principio es el de trabajadores de casas particulares. Acá el contribuyente puede verificar, digamos, información que en definitiva él brindó en algún momento, tiene que ver con las relaciones laborales registradas. Ahí se puede consultar la remuneración, los aportes, cuál es el lugar de trabajo del empleado y verificar, digamos, ver de manera histórica los datos de este tipo de relaciones laborales. Pasemos ahora a otro servicio, que es el servicio web Mis Retenciones. Este creo que todos lo conocemos y bastante bien. Podemos consultar tanto las retenciones impositivas como las retenciones aduaneras. Acá recordemos que vamos a poder visualizar también las percepciones de la resolución 4815, que son computables contra el impuesto a las ganancias o el impuesto sobre los bienes personales, según la condición del contribuyente, del sujeto, digamos, que ha sufrido las mismas. En el caso de las que son de ganancias, las tenemos que listar a través del código 217, las de bienes personales, el código 219, y también vamos a poder consultar, más allá de las retenciones generales, de ganancias, IVA, las percepciones del impuesto país, pero tengamos en cuenta que estas percepciones no son computables como pago a cuenta de impuestos, sino que son un mayor costo para el sujeto. Otro de los servicios, el servicio Sistema de Cuentas Tributarias, como le mencionaba, la verdad tiene muchas funcionalidades, ha ido mejorando, se ha hecho más amigable también a lo largo de los últimos años, y nosotros podemos acá acceder a información relevante para todo momento, pero en especial en oportunidad de confeccionar las declaraciones juradas, podemos consultar a través de lo que es estado de cumplimiento, por ejemplo, los pagos a cuenta realizados, los anticipos, los saldos a favor, como decía antes, que puedan ser utilizados a cuenta de otras obligaciones. Otro de los servicios que tenemos es el de aportes en línea. Acá los empleados pueden ingresar para realizar consultas sobre los recursos de la seguridad social. El sistema nos va a habilitar un archivo histórico, es decir, desde el inicio de las relaciones laborales de esa persona, o se puede realizar una consulta más acotada a nivel temporal. Es posible acceder a este servicio, pero con diferentes niveles de acceso de información, tanto con clave fiscal como sin clave fiscal. El empleado va a poder constatar cuáles son los aportes y contribuciones declarados por su empleador y verificar si el pago de los mismos fue total o parcial. Bueno, acá les estoy mostrando un poco cómo es la consulta puntual, no el histórico. El histórico se suele bajar en formato Excel. Esto es la consulta puntual de un periodo fiscal, donde podemos ver, fíjense, la remuneración del empleado, los aportes declarados y depositados, tanto lo que tiene que ver con la seguridad social como con la obra social. Y por último, quisiera hacer una mención a información que nos brinda el sistema registral. Nosotros sabemos que acá podemos obtener mucha información del contribuyente, como por ejemplo, tenemos un nuevo cliente, accedemos al servicio sistema registral y podemos verificar en qué impuesto se encuentra dado de alta, cuál es su domicilio fiscal, cuál es su domicilio real, cuáles son los regímenes en los cuales se encuentra inscripto, pero también tiene otra información que tal vez a veces pasa un poco desapercibida y tiene que ver con información, por un lado, información histórica y por otra parte, información de relaciones con otras quits. Por ejemplo, uno puede verificar si un contribuyente integra los órganos de administración de una persona jurídica, si es apoderado o representante de otro contribuyente, si es responsable sustituto o sustituido en el impuesto sobre los bienes personales. La verdad que a veces al verificar esto nos encontramos con algunas sorpresas. Puede ocurrir que una persona haya sido designada director de una sociedad, que la sociedad haya informado, está alta y por lo tanto el sistema registral se encuentra actualizado, pero la persona no se inscribió en autónomos por algún motivo, o la persona sabemos que es director, y bueno, en este caso preguntaremos a ver si le han asignado honorarios. Bueno, nos brinda información que es interesante y que es bueno saber que existe. Bueno, y por último, quería dejarles una reflexión final. Como se han dado cuenta a través de
de esta presentación que he realizado, o por lo menos esa era mi intención, es que AFIP cuenta con una gran cantidad de datos del contribuyente y realmente los utiliza en el ejercicio de sus facultades de verificación y fiscalización. Por eso considero que es fundamental no solamente planificar la situación del contribuyente, sino realizar un seguimiento de toda su operatoria, tratar de detectar inconsistencias y aprovechar la información que el fisco pone a disposición nuestra. Es decir, en oportunidad de confeccionar, en este caso, las declaraciones juradas anuales de las personas humanas y sucesiones indivisas, revisemos esta información. El fisco la pone a nuestra disposición, usémoslo. Analicemos a su vez la razonabilidad del consumo y tengamos en cuenta que tenemos que identificar o lograr la integridad de las rentas y del patrimonio a declarar. Bueno, espero que esta presentación les haya sido de utilidad. Anímense, usen las distintas funcionalidades, busquen la información. Realmente creo que es muy útil y valiosa que el fisco la haya puesto a nuestra disposición y quedo a disposición, valga la redundancia, para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, tengo un par de preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es el monto actualmente vigente que obliga a una persona que transfiere un automóvil usado a presentar el trámite del Z? Bueno, acá tengamos en cuenta que la resolución vigente actualmente establece que un sujeto, ya sea persona humana, jurídica o sucesión indivisa, radicada en el país o en el exterior, que va a transferir un auto o un motovehículo usado que se encuentre registrado en el país, va a tener que hacerlo cuando, ya sea o el valor pactado para la transferencia o el valor que publica para el cálculo de los aranceles, la dirección de los registros de la propiedad automotor y créditos prendarios supere los 800.000 pesos. O sea, se toma el mayor de estos dos valores y en la medida que supere los 800.000 pesos.
Esto aplica entonces tanto para autos como para motos. Otra de las preguntas es sobre el régimen informativo de expensas. Indica quién y cuándo existe el deber de informar y qué es lo que pasa si las expensas están impagas. Bueno, voy a empezar por el final. Independientemente de que las expensas o las contribuciones para gastos se encuentren impagas, el agente de información está obligado igualmente a informar. ¿Cuándo están obligados? En el caso de que sean countries, barrios cerrados, chacras o clubes de campo, la obligación de informar va a existir en la medida que el importe mensual por estas expensas o gastos comunes superen los 8.000 pesos y adicionalmente la superficie del inmueble sea superior, igual o superior a 400 metros cuadrados. Es decir, estas condiciones se tienen que dar de manera concurrente. En el caso de que estemos en presencia de un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal, los requisitos concurrentes serán más de 8.000 pesos mensuales y 100 metros cuadrados de superficie. Los sujetos obligados son, en el caso de los countries, barrios cerrados o club de campo, aquellos que agrupen o representen a los propietarios, y en el caso de aquellos inmuebles organizados bajo el régimen de propiedad horizontal, va a ser el consorcio de propietarios. Sin perjuicio de ello, tengamos en cuenta que los administradores de estos complejos o de los consorcios son solidariamente responsables por el cumplimiento de este régimen de información. Y la última pregunta tiene que ver con el servicio Mis Retenciones de la página de AFIP. Preguntan, ¿qué ocurre si el contribuyente consulta el servicio Mis Retenciones y detecta que hay retenciones sufridas, pero no están ingresadas en el sistema de AFIP? Bueno, haciendo un poco de historia, la resolución que aprobó o creó este servicio de Mis Retenciones, a su vez tenía previsto otro servicio que eran Mis Retenciones Reclamos, donde el contribuyente podía justamente poner en conocimiento del organismo fiscal estas situaciones de inconsistencia que pudiera haber detectado. Un contribuyente que tiene el comprobante del certificado de retención y observa que no fue informado por el agente. Bueno, este servicio, Mis Retenciones Reclamos, fue al poco tiempo dejado sin efecto, con lo cual hoy, si bien nosotros ingresamos a la página de AFIP y podemos habilitar el servicio, o incluso si lo teníamos habilitado nos va a seguir apareciendo, no tiene operatividad. Con lo cual, si un contribuyente se encuentra en esta situación, la sugerencia es realizar con clave fiscal una presentación a través del servicio Presentaciones Digitales, exponiendo la situación y adjuntando la documentación que respalde esa retención que no aparece en sistema y que el contribuyente sufrió y, por supuesto, quiere computar a cuenta de sus impuestos. Bueno, hasta que hemos llegado. Muchas gracias.